Igual. Sí, no, sí, no. Sí, no. No. Sí, sí, sí. Bueno, molt bona tarda. Molt bona tarda i benvinguts a un altre acte organitzat per la Fundació Caixer Vinaròs. Avui, també un poc la temàtica que hem portat, presentem una conferència de salut que és important per la societat espanyola, la societat civil espanyola i sobretot pels homes en particular. Agrair sobretot a la presència del senyor Casals, doctor d'Hospital de Vinaròs, i el senyor Michel Elena, també un altre doctor, persones conegudes de Vinaròs, dels quals ens parlaran de la problemàtica actual del càncer de pròstata i del càncer de testículos. Per l'altra banda, per a seguir investigant sobre aquest fet, hi ha una cosa que avui dia és la dels bigots, que també la presidenta de l'associació local de peluquers ens parlarà, que comporta que la gent, els homes s'han deixat el bigot i a poc a poc, però això és una manera de fer propaganda i de fer un poc més d'informació, de recabar un poc d'informació també d'aquestes malalties. Quan els homes se tallen el bigot, aquest símbol significa recollir diners perquè la Fundació continua avançant i continua estudiant. Per tant, per als homes particularment és un tema molt important que continuï apostant-se per la investigació i que la malaltia aquesta afecti el més possible la vida de les persones i a la salut de cada un en particular. Per tant, si res més, li deixo la paraula al representant, a Sabina, representant dels peluquers de Vinaròs, que continua parlant sobre aquesta proposta. Molt bé, moltes gràcies i bona nit a tot el món. Primer que res, dir-li que jo soc la secretària de l'Associació de Peluqueries de Vinaròs. Malauradament, la presidenta avui ha tingut un acte també i no ha pogut acudir. Per explicar-vos una miqueta tot això, us explicaré que el November Festival és un esdeveniment solidari a nivell mundial. Consisteix a deixar-se créixer el bigot durant el mes de novembre, amb l'objectiu de recaptar fons i crear conscienciació sobre la salut masculina, especialment en allò referent al càncer de pròstata i de testicles. Els participants del November Festival comencen la seva aventura el dia 1 de novembre, deixant-se créixer el bigot durant tot el mes i així, quan algú es pregunta el motiu de la seva nova estètica, ells contesten anar creant conscienciació sobre aquest tema. Deixant-se créixer el bigot i en tot això complementat en un seguit d'actes i activitats per a recaptar fons. En totes les perruqueries i barberies col·laboradores trobareu vidrioles on poden depositar donatius i també podreu participar en les diferents activitats que es vagin organitzant i de les que se us anirà informant. Des del 2003, en tot el món, s'han recaptat 409 milions d'euros i finançat més de 800 projectes en 21 països. Cada any aquesta xifra creix i continua amb la inversió en programes que estan canviant la cara de la salut masculina. El fons que recapten en cada país s'inverteix en el país que ho ha recaptat. També explicar-vos que enguany es farà una festa a la Taverna del Pirata on tots els homes que vulguin portar bigoti o que vagin a les seves perruqueries a fer-se el bigoti farem en un jurat i sortirà el Miss i Mister. Això és una miqueta perquè la gent jove també implicar-la i que coneguen tota aquesta temàtica. En aquesta tarda tenim la sort que dos uròlegs de l'Hospital de Vinaròs, el doctor Michel Elena i el doctor Casals, hagin acceptat donar-nos aquesta xerrada per tal de col·laborar i difondre aquest problema que afecta la salut masculina i de que no se'n parla prou. Des de l'Associació de Peluqueries de Vinaròs i amb la col·laboració de l'organització de November, ens agraïm als doctors, i a tots vostès la vostra assistència i que puguem gaudir d'aquesta xerrada. Moltes gràcies. Ara Hola, buenas tardes. Hemos venido por tratar de colaborar con el movimiento Movember para que en general se tome conciencia de la prevención y la detección precoz de los tumores masculinos. Parece que las mujeres lo tienen más asumido, lo de la prevención y las revisiones del cáncer de mama,
que incluso hay programas de prevención, pero no se hacen campañas de detección precoz de los cánceres masculinos. Entonces, de lo que se trata el acto de hoy es tomar un poco conciencia y en principio lo que vamos a tratar de explicar es primero unas nociones de anatomía de la próstata, porque todo el mundo habla de la próstata, es una patología bastante frecuente. Todo el mundo seguro que ha oído hablar de la próstata, pero mucha gente no sabe exactamente la función y la localización y la misión de la próstata. Entonces vamos a empezar haciendo un recordatorio un poco de la anatomía masculina. He preparado una serie de diapositivas para que podáis comprender mejor de la localización de la próstata. Yo voy a señalar, porque tengo la pantalla atrás, pero voy a tratar de señalar los puntos con el ratón. Entonces no voy a estar más pendiente quizás de la pantalla del ordenador que de estar de frente a ustedes. Así que en esta primera diapositiva la glándula es una glándula exclusiva del varón. Las mujeres, por supuesto, no tienen próstata. Entonces la próstata es una glándula es un conjunto de células que tienen por función producir secreciones y liberarlas al organismo con alguna función. Entonces, en esta imagen que veis ahí de la cavidad pélvica, estoy señalando con el puntero la vejiga, y en la parte de abajo de la vejiga hay una zona aquí blanca, que eso corresponde a la próstata. La parte de adelante sería la pared anterior del abdomen, aquí veis los genitales, el escroto, y aquí este tubo gordo que hay aquí, más ancho, corresponde al recto, al colon terminal y al recto. En esta otra imagen vais a ver mejor las relaciones que tiene la próstata. Entonces, la próstata es una glándula que se encuentra en la cavidad pélvica, que tiene un tamaño más o menos de 4 centímetros de largo y 3 de ancho. Veis la vejiga aquí, y en la parte de abajo de la vejiga se encuentra la próstata. De la vejiga, sabéis que el conducto por donde sale la orina se llama uretra, y entonces la primera porción de la uretra está abrazada por la próstata. Entonces, el resto de relaciones anatómicas que veis aquí de la próstata, esta zona que yo estoy señalando aquí corresponde al pubis, que es el hueso este que tenemos en la parte anterior. Detrás del pubis inmediatamente está la vejiga y la próstata, y detrás en la cara posterior de la vejiga, veis aquí que se encuentra el recto. Luego, más adelante, vamos a ver las íntimas relaciones que tienen los testículos, la próstata y la vejiga. Por supuesto, la función fundamental de la próstata es una función relacionada con la fertilidad masculina. En esta otra imagen de aquí veis un poco más ampliada la zona de la vejiga, la próstata, el recto y el pubis. Es fácil entender que para explorar la próstata, como está tapada por el pubis, por el hueso por la pared del abdomen no se puede tocar, la parte esta de abajo entre el ano y el escroto, que es el periné, tampoco no tenemos acceso, y entonces habitualmente es la única manera de poder explorar la próstata es a través del recto, haciendo un tacto rectal, tocar la próstata. De la exploración esta, pues podremos recoger valores que luego os explicará el doctor Casals, pues el tamaño, la sensibilidad, si tiene induraciones o... En esta otra diapositiva veis la próstata vista por la cara posterior. Esta zona de aquí es la vejiga, y detrás de la vejiga están una especie de sacos que se llaman las vesículas seminales, y debajo de las vesículas seminales está la próstata.
Bueno, pues todos estos elementos que voy describiendo aquí, vais a ver luego exactamente la función que tienen con la eyaculación. En esta otra imagen de aquí se ve el escroto. Dentro del escroto están los dos testículos. En esta zona de aquí el testículo no está completamente descubierto, sino que está metido dentro de una bolsa que cuelga de una cosa que se llama el cordón, que se introduce en la cavidad abdominal por la ingle. Este es el cordón. Espérame. Entonces, abriendo el cordón espermático, veremos que del testículo sale un conducto blanco, que es este, que es el conducto deferente, que es el que se corta, el que se interrumpe cuando se hace una intervención para controlar la fertilidad masculina. Cuando se hace una vasectomía, lo que se corta y lo que se interrumpe es el paso a los espermatozoides por el conducto deferente. En esta otra imagen veis que el testículo es una estructura ovoidea, en forma de huevo, y pegado al testículo hay una estructura que se llama epidídimo. Esta zona de aquí es la cabeza del epidídimo y de la cola del epidídimo sale el conducto deferente. En esta otra diapositiva lo veis mejor. Este es el testículo. Dentro del testículo hay una especie de, hay unos canalículos que vienen a drenar a otros canalículos mayores que van a desembocar en el epidídimo. Aquí se forman espermatozoides al principio inmaduros y en la zona del epidídimo aquí van madurando. Y una vez han madurado, los conductos, los espermatozoides van por el conducto deferente. Este conducto deferente, que aquí lo dejo aquí, ahora lo vamos a ver en otra diapositiva, donde va a desembocar. Este conducto deferente de aquí va a ir, se introduce en la cavidad abdominal y va a ir a desembocar a la próstata. Esta diapositiva es lo mismo, la cara posterior de la vejiga con las vesículas seminales, la próstata y la entrada del conducto deferente que salía del testículo sería esta. ¿De acuerdo? Bueno, en esta radiografía, en esta diapositiva, de lo que se trata es de representar un poco la función que tiene la próstata. La próstata, la función fundamental es una relación con la emisión del semen y con la expulsión. Entonces, en este dibujo, veis aquí el testículo, en este dibujo veis representado aquí el testículo con el epidídimo y el conducto deferente. Pues en el momento de la eyaculación, aquí hay una contracción de todo el conducto deferente para impulsar los espermatozoides que vienen del testículo hasta la próstata. Aquí hay una zona aquí señalada que se llama el seno prostático. Pues es una especie de cavidad que se forma aquí en el momento de la eyaculación, donde vienen los espermatozoides que han venido del testículo, secreciones de las vesículas seminales, que eran esos sacos que hay detrás de la próstata, y secreciones de la próstata. De tal manera que el semen que se eyacula está formado aproximadamente por un 20% serían espermatozoides, otro 20% serían secreciones de la próstata y un 60% serían secreciones de las vesículas seminales. Las secreciones estas de las vesículas seminales pues sirven para, producen un líquido que sirve de soporte para mejorar la vitalidad de los espermatozoides. Y en la segunda, en el número 2 de esta proyección, hay un detalle aquí. Esta es la zona, esta es la vejiga, yo creo que se ve bien, y esta zona que está señalada aquí en roja es como una especie de válvula. Pues en el momento de la eyaculación esta válvula se cierra, se contraen los músculos del periné e impulsan el semen desde aquí hacia el exterior. O sea que esa es la función que tiene la próstata. Es una
Es una función relacionada con la fecundación y por supuesto que cualquier trastorno que hubiera en el funcionamiento del mecanismo de la eyaculación, pues complicaría la fecundación del óvulo. En esta otra diapositiva la he tratado de exponer para que podáis comprender ahora los síntomas que puede producir la hipertrofia de la próstata. La próstata, como cualquier glándula, puede tener patología infecciosa, podría tener un problema de infección y eso daría lugar a una prostatitis. La mayoría de la patología de la próstata es una patología benigna y la causa de la patología esta es que con la edad la próstata aumenta de tamaño. Entonces aquí está representado, esto de aquí sería la vejiga, aquí se almacena la orina y este es el conducto de salida, esto es toda la uretra. Entonces desde la vejiga, desde el cuello de la vejiga, que es esto, la primera porción de la próstata, de la uretra, está atravesando la próstata. Luego hay una estructura aquí que es el esfínter, que es una especie de músculo que se contrae para evitar los escapes de orina, para evitar la incontinencia. Y luego una vez, mira, hay un detallito aquí, aquí al lado del esfínter, que se ven dos puntitos. Esos son unas glándulas que se llaman las glándulas de Cooper. Las glándulas de Cooper producen el líquido que se llama preseminal. O sea que en la excitación masculina al principio se nota una secreción transparente por la uretra. Y son estas glándulas, esta es la glándula aquí, que se llaman las glándulas de Cooper, que desembocan en estos puntos parte de las glándulas que lubrican la uretra. Y luego aquí hay otros puntitos, que son las glándulas de Litre, que la función es exactamente lo mismo. O sea que en la fase de excitación masculina se produce una lubricación de toda la uretra para que luego cuando sale el semen salga con más facilidad. Al mismo tiempo todas estas glándulas producen nutrientes, por decirlo así, secreciones ricas en componentes que sirven también para mejorar la calidad del semen. Ahora quiero que veáis la relación entre la sintomatología de la próstata y esta diapositiva. Es fácil entender que si la próstata aumenta de tamaño y obstruye el paso a la orina por aquí, eso va a conllevar estos síntomas que he tratado aquí de representar con el tapón. Son sintomatología obstructiva, como pueden ser dificultades. Esto, vuelvo a decir que sobre todo esta sintomatología es sintomatología del aumento de tamaño de la próstata. Luego el doctor Casal sabrá. Puede ser que pacientes que tengan cáncer de próstata sí que presenten esta sintomatología, pero en principio el cáncer de próstata puede no dar ningún síntoma. En principio, cuando hay un nódulo pequeño no tiene por qué dar estos síntomas. Está la próstata, puede haber un nódulo pequeño que no produce ninguna obstrucción. Estos son la sintomatología más común de la patología de la hipertrofia benigna de próstata, que se llama. Entonces ahí tenéis, que son bastante comunes con la edad. Os he dicho antes que la hiperplasia benigna de próstata es una patología que aumenta con la edad, por supuesto, que es a partir de los 50, 60 años cuando hay mayor número de casos, y los síntomas pueden ser estos que hay aquí. Los relacionáis con la obstrucción que pueda producir un tapón. Dificultad y retraso en la misión, una disminución del chorro, de la fuerza del chorro, misión intermitente y prolongada, es decir, que estás más tiempo para vaciar el contenido de la vejiga. Puede haber goteo posmisional, que cuando acabas de hacer pis todavía notas un goteo, un escape de unas gotas. La sensación de vaciado incompleto, eso se le pregunta a los pacientes, y cuando acaba de orinar se queda satisfecho, se queda con la sensación de que no ha terminado. Bueno, pues es otro síntoma de patología prostática. La retención de orina sería una complicación
ya, pero bueno, no deja de ser un síntoma, y muchos de estos síntomas debutan con una retención de orina. Y la incontinencia por rebosamiento, que se refiere a pacientes que a lo mejor retienen orina y vienen a la consulta porque dicen que orina mucho. Cuando les dices, no, pues lo que a usted le pasa es que tiene la vejiga llena y no orina, y dice, no, que yo orino mucho, pero le toca la barriga y es que tienen una retención a lo mejor de medio litro o 1 litro. Estos pacientes hay que ponerle la suerte. Y a la derecha hay otro tipo de síntomas que se llaman irritativos, como puede ser la urgencia micional, que es la prisa, que se llama imperiosidad, pacientes que no pueden controlar el deseo micional, que les entran las... Hay muchos pacientes que vienen a la consulta, es que llego a casa y cojo el ascensor y tengo que ir corriendo y no llego. Nicturia, que es un síntoma que quiere decir que por la noche hay que orinar 1, 2 o alguna vez más de lo normal, y la polaquiuria diurna, que eso se refiere al aumento de frecuencia misional. Bueno, entonces ahora os he explicado esto. Bueno, yo creo que más o menos, por lo menos sabéis dónde está la próstata, la localización que tiene la próstata, y ahora el doctor Casals os va a hablar del cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Luego pasaremos otra vez al cáncer del testículo. La historia del movimiento del Movember, ya habéis visto la íntima relación que hay entre el testículo. Del testículo sale una tubería que va a desembocar a la próstata, y luego la próstata, el aumento de la próstata. La conferencia de hoy está más enfocada a la detección precoz del cáncer de próstata, pero que podéis entender el aumento del tamaño de la próstata en la sintomatología. O sea que vejiga, próstata, uretra, testículos y el conducto deferente, todo eso son estructuras que están íntimamente ligadas. Entonces ahora el doctor Casals os va a hacer una explicación del cáncer de próstata. Buenas noches, muchas gracias por haber contado conmigo y con Michelena para la conferencia. La sintomatología del cáncer prostático es esta sintomatología añadiéndole los síntomas de metástasis o de siembras a distancia, es decir, la repercusión obstructiva es indistinguible de una enfermedad benigna. Se diferencia porque invade hueso, invade hígado, pulmón, otros órganos, y ahí es la diferencia que puede haber clínicamente con la hiperplasia prostática que ha explicado Jesús. El cáncer prostático es el más común de los cánceres sólidos, es un problema importante de salud, no solo en España, sino en el mundo entero. Es un problema que vemos cada día en la consulta y es una espada de Damocles que tenemos los hombres, porque a lo largo de la vida tenemos un 8% de posibilidades de padecer el cáncer de próstata. Hay quien tiene más riesgo de padecer el cáncer de próstata. Existen diferentes factores. Factores externos no son tan importantes como aparece aquí en la diapositiva. No son tan importantes en realidad. Estilo de vida tampoco es tan importante. No creo yo que se pueda ni prevenir ni ir peor por comer un exceso de grasa. Sí se ha relacionado el cáncer de próstata en algunas publicaciones con un incremento del consumo excesivo de carbohidratos, con elevación de la insulina y escalonadamente un incremento del cáncer de próstata, pero no solo el cáncer, también el hiperplasia, o sea que no es específico. La edad es otro factor. A mayor edad hay mayor posibilidad de tener cáncer prostático. Sin embargo, el cáncer prostático que aparece en la edad avanzada tiene menos agresividad que el cáncer prostático que aparece en la edad más temprana, digamos, 50 años, 55, 60, es un cáncer más agresivo que un paciente que tenga 70, 80, 90 años. El cáncer prostático se estimula su crecimiento con las hormonas masculinas. Luego, mientras más joven es el hombre, es más fácil que ese cáncer avance más y destruya más. Hay dos factores que he dejado para el final, que son los que deciden si un paciente puede padecer o no de cáncer prostático con mayor frecuencia. Uno es la raza. En la raza negra se duplica
el riesgo de padecer de cáncer de próstata, de sufrir de cáncer de próstata y de morir de cáncer de próstata. Decididamente, un paciente negro hay que ser más agresivo en pedir la biopsia, en decidir intervenciones, porque hay mucho que ganar, ya que casi fijo de que va a morir y que va a sufrir por el cáncer prostático. Y el otro factor también importante son los antecedentes familiares, es decir, un hombre que tenga un hermano, un padre, un tío, un abuelo con cáncer prostático y haya muerto de eso, sobre todo si es joven, es un paciente, es una persona que hay que también tener mucho cuidado y hay que explorarlo prematuramente, pedirle la biopsia, estadiarlo rápidamente porque puede morir y puede sufrir de cáncer prostático. He insistido con esta diapositiva que aquí vemos que, por ejemplo, el que no tenga ningún familiar tiene un 8% de posibilidades de cáncer prostático. El que tenga el papá o el hermano, un 15%, duplica el riesgo. El que tenga el padre o el hermano, pero que sean jóvenes, que hayan muerto jóvenes, pues tiene 3 veces el riesgo de los dos anteriores, con un 20% de riesgo. Si tiene ambos, el papá y el hermano, ya sube al 30%. Y si en la familia hay algunas generaciones que han muerto de cáncer prostático, ya llega casi al 50% de posibilidades de padecer esta enfermedad. La sintomatología. Ya explicó el doctor Michelena los síntomas de la obstrucción urinaria, que se aplican para todos. El periodo inicial del cáncer prostático es asintomático. No hay ningún tipo de problema. Después comienzan los síntomas obstructivos, que ha sido explicado por el doctor Michelena. Y por último, están las metástasis o siembras a distancia, ya cuando el tumor invade otras regiones del organismo, que es la peor fase de la enfermedad. Hace 10 o 20 años venían los pacientes a la consulta que tengo dificultad para orinar, que estoy orinando sangre, que tengo un dolor aquí, que tengo un dolor allá, ya venían con síntomas. Y hacíamos el tacto rectal y hacíamos el diagnóstico, es cierto, pero tarde. La gran mayoría de los pacientes ya estaban avanzados y no había solución definitiva para ellos. Por eso, con la aparición del antígeno específico prostático, se ha creado un programa de detección precoz para evitar de que lleguen a esa fase y se diagnostica la enfermedad 5 años, 3 años antes de que dé síntomas. Esto trae un problema, porque la persona que llega a la consulta no se siente nada y tiene poca motivación para hacerse una biopsia de próstata, que es desagradable, para hacerse un tacto rectal, que es desagradable, e incluso para tomar una decisión de cirugía o de radiaciones, porque no se siente nada. Pero es la única manera que tenemos de anticiparnos y diagnosticar a tiempo el cáncer prostático. Aquí tenemos los medios de diagnóstico del cáncer prostático. El tacto rectal de toda la vida. A través del recto, como explicó el doctor Michelena, tenemos acceso a la glándula prostática. El PSA, que son las siglas en inglés de Prostate Specific Antigen, que en castellano es antígeno específico prostático. Es el marcador que tenemos. Ya explicaremos que no es el marcador ideal, pero es el que tenemos para detectar a quién hay que hacerle una biopsia de próstata, que en definitiva es el único medio diagnóstico que nos da la certeza del cáncer prostático. No existe ningún otro medio que usted pueda decir tiene cáncer o no tiene cáncer que no sea la biopsia prostática. Hay que llegar a la biopsia prostática. La ecografía transrectal ha quedado para la elección del sitio de tomar la muestra en la biopsia. No tiene valor de decidir si sí o si no hay cáncer prostático, ni la gamografía ósea, ni el TAC, ni la resonancia. Estos últimos 3 sirven después de diagnosticado el paciente con un cáncer prostático para saber si este tumor ha invadido los huesos, si este tumor ha invadido el abdomen, el hígado, los linfáticos, y poder entonces después hacer una planificación personalizada de cada paciente de cómo se va a tratar.
Los hallazgos del cáncer prostático en el tacto rectal, los clásicos son incremento de la textura de la próstata, que se hace dura, leñosa o pétrea, como una piedra, como un leño, como una piedra, pierde su movilidad, es irregular o incluso puede ser un poquito más sutil, que sea solo un nódulo. Esto hace que el tacto sea sospechoso. Esta es una manera de decir, a este paciente hay que hacerle una biopsia prostática. El tacto solo no hace diagnóstico, contribuye a detectar a quién hay que hacerle la biopsia. Entonces, el PSA cambió totalmente el panorama de diagnóstico porque nos permitió anticiparnos 5 años al desencadenamiento del cáncer prostático. Sin embargo, no es ideal. Si dijéramos, aquí tenemos la cifra de corte, que es 4. Dijéramos, por debajo de 4, toda esta gente están sanos, pues mientras estemos por debajo de 4 estamos felices porque no hay ningún problema. Y todo el que tenga por encima de 4, pues ya tiene hecho el diagnóstico porque tiene cáncer. Pero no es así. El PSA no es un marcador ideal, hay que interpretarlo por el médico que está a cargo del paciente. Es decir, tenemos por encima de 4, sí, gente que tiene cáncer aquí arriba, un rojo. Pero también tenemos mucha gente aquí abajo que no tiene cáncer. Y por debajo de 4 hay gente que no tiene cáncer, pero también hay gente que sí tiene cáncer por debajo de 4. Luego lleva una interpretación a lo largo del tiempo en su composición entre PSA libre y PSA total, incluso en su relación con la masa de la próstata, porque el PSA es específico de la próstata, pero no es específico de cáncer. Y entonces se crea este sistema mediante el cual el varón es vigilado cada año y si hay alguna anormalidad, ya sea el tacto rectal o con el PSA, que se eleva, se puede acortar el tiempo de vigilancia. O sea, cada año se hace el PSA, un tacto rectal. Si es normal, pues se repite el año que viene. Si el PSA o el tacto rectal nos dicen que hay que hacer la biopsia, pues hacemos la biopsia prostática, aquí arriba. Si la biopsia dice que no hay ningún problema, pues repetimos al año otra vez el sistema. Si la biopsia da positiva, como ha estado en el sistema de detección precoz, pues existe un alto por ciento de que el diagnóstico sea prematuro, que sea precoz, y una alta probabilidad de que los tratamientos sean curativos. Y ahí es donde hemos llegado en una gran cantidad y un alto por ciento de los pacientes. Hay muy pocos pacientes que llegan hoy día ya con el cáncer sin solución. La gran mayoría ya llegan con tratamientos curativos. Hay mucha gente que anda por ahí, que han pasado, se han curado y están felices, sin ningún problema. Una vez decidido a quién realizar la biopsia prostática, se utiliza el ultrasonido, que es este equipo que está aquí, a través del recto. Primero con la aguja inyectamos un poquito de anestesia para que el procedimiento no sea tan cruento. Luego tomamos una serie de muestras de cada uno de los lóbulos, que es lo que hacemos para la biopsia de próstata. En este esquema tenemos las 4 variantes básicas de tratamiento curativo del cáncer prostático. Está la crioterapia, que es la destrucción de las células malignas mediante congelación, mediante la inyección de una serie de agujas a través del periné, que es el área que señaló Michelena, entre el escroto y el ano. Se baja la temperatura a menos 70 grados, menos 80 grados, menos 100 grados, se destruye ese tejido. Se utilizan unas agujas muy cerca del recto y tiene la dificultad o el riesgo de que pueden aparecer lesiones de recto. Está la cirugía radical, que es la que más me gusta a mí, porque saca hacia afuera todo lo malo, la próstata, la vagina, todo. Y a partir de ahí empezamos a contar. Y todas las variantes de tratamiento curativo tienen los mismos problemas. La incontinencia, que se le tapa la orina. Como explicó el doctor Michelena, ese músculo está tan cerca de la próstata, si lo irradiamos o lo cortamos, pues al paciente se le tapa la orina. Hay veces se corta o se irradia o se enfría accidentalmente, pero a veces hay que hacerlo porque el tumor ha invadido esa estructura y no podemos dejar ningún tumor en ninguna parte. Está la radioterapia externa, que es irradiar al paciente desde afuera
con radiaciones ionizantes y destruir estas células mediante esta aplicación. Tienen las mismas complicaciones aquí también. Y por último, la braquiterapia, que es la introducción en la próstata de unas semillitas radioactivas que hacen que se destruya el tejido. Estas también tienen el mismo problema de lesión de recto, porque también pueden haber errores en la posición de la semilla y también por irradiación de las mismas. Se hace la incisión de la cirugía radical desde el ombligo hasta la base del pene, se profundiza hasta la vejiga. Aquí tenemos, como explicó el doctor Michelena, la vejiga. Pues cortamos por aquí, entre la vejiga y la próstata, aquí. Y cortamos aquí también. Se saca todo esto, vesículas seminales, todo esto que está aquí, y se une el cuello de la vejiga a la uretra directamente. El cuello de la vejiga a la uretra directamente. En el caso de la radiación, aquí tenemos una imagen cómo se planifica la radiación. Sobre una radiografía, sobre un TAC, sobre una resonancia, se planifica, se saca con una computadora y se dan una serie de campos rotatorios, están muy bien desarrollados en nuestra comunidad. En el Hospital Provincial de Castellón se da un servicio excelente, una gran efectividad y con pocas relaciones secundarias. Tengo que decir que en la prostatectomía radical no solamente está la cirugía abierta, está la vía laparoscópica y está también la vía robótica. Pero bueno, a mí me gusta la cirugía abierta. Este es el esquema mediante el cual entre el escroto y el ano se introducen una serie de agujas que tienen en su punta las semillitas estas que irradian dentro de la próstata y que se dejan dentro de la próstata irradiando durante años ahí hasta que destruyen las células tumorales. Aquí tenemos una imagen después de puestas las semillitas como se ven dentro de la próstata. Recuerden la imagen que puso el doctor Michelena de la próstata abajo y la vejiga arriba. Esta es una imagen igual entre el escroto que está aquí arriba y el ano que está aquí abajo, con el equipo de ultrasonido, y guiado por ultrasonido se introducen las agujas estas que congelan las células de la próstata a menos 100 grados, menos 70 grados. Una baja temperatura para destruir esta célula. Aquí tenemos un esquema de estas agujas introducidas dentro de la próstata, están enfriando, y aquí abajo una sonda de termómetro que intenta preservar al recto que está aquí abajo de las temperaturas frías de la aguja. Si aquí baja mucho la temperatura en el recto, pues ellos suben la temperatura para evitar de que se lesione el recto. Estas son las variantes que hay como tratamiento curativo. Ya cuando el tumor no está limitado, no está localizado, que avanza, pues tenemos desgraciadamente las afectaciones de hueso, de vísceras, de ganglios, por todas partes, hasta aquí arriba, pulmón, cerebro, pues ahí. También para esto hay tratamientos, pero son tratamientos paliativos que frenan la enfermedad un tiempo bastante prolongado, 18, 24, 36 meses, pero al final no se vence, no se cura al paciente. Hasta aquí la parte de cáncer prostático. Bueno, continuamos y ya vamos a ser breves con el cáncer de testículo, por si luego queréis aclarar alguna duda o... Ahora, habéis visto antes en las diapositivas de antes la anatomía del testículo. Ya sabéis que el testículo es una glándula que se encuentra en la bolsa escrotal. Y aquí tenéis unas generalidades sobre el cáncer del testículo. No hay ninguna causa conocida que produzca este tipo de patología. Es el tumor maligno más común en varones jóvenes. Veis ahí que el rango de edad de presentación del cáncer del testículo es entre los 15 y los 35 años, o sea que es una patología de gente joven. Se diagnostican más o menos unos 500 casos al año en España. Entonces ahí en las generalidades veis que es muy importante el diagnóstico precoz, que al fin y al cabo es el motivo por el que hoy nos hemos reunido. Por tomar conciencia de la sintomatología que pueda producir tanto la próstata como el testículo para
cuanto antes vayamos a la consulta y antes se llega a un diagnóstico, de eso va a depender el pronóstico de la enfermedad. Cuando el diagnóstico se hace precozmente, la curación prácticamente es entre el 90 y el 100% de los casos. Cuando el diagnóstico es tardío, la curación, que por supuesto el diagnóstico tardío se refiere ya cuando el tumor se ha extendido fuera del testículo y puede dar metástasis en pulmón, la curación exclusivamente llega al 50% después del tratamiento con quimioterapia. En esta proyección veis que lo mismo que hablaba antes del cáncer de mama, que aconsejan hacer autoexploración de posibles nódulos en el pecho, pues aquí aconsejan hacer la autoexploración, que es la mejor forma de detección del cáncer de testículos. Después de una ducha caliente, pues se trata de explorar, esto, pues, hacerlo periódicamente. Y ante cualquier nódulo o a cualquier anormalidad que se pueda detectar, pues se recomienda la consulta al especialista o al médico de cabecera. Es importante que tengáis claro que no todos los bultos que se pueden tocar en el testículo van a ser cánceres ni tumores. Aquí veis las causas más frecuentes de cáncer del testículo. Pues, suelen ser testículos que se han desarrollado anormalmente, testículos que no han bajado a la bolsa. La criptorquidia es una patología. En el desarrollo embrionario el testículo se forma en la cavidad abdominal y según va progresando el embarazo, los testículos descienden a la bolsa escrotal. Pues hay testículos que no acaban de descender, una patología que se diagnostica en niños prácticamente desde el nacimiento. Ahora que todos los niños pasan revisiones pediátricas, pues prácticamente se detectan todos los casos. En gente más mayor, que antes no había esta conciencia de hacer revisiones, pues sí que de vez en cuando te aparece en la consulta gente que, pues, de 20 y tantos, 30 años, pues, que no se tocan el testículo. Y son testículos que se llaman criptorquídicos, que no están en la bolsa. Pues esos testículos que se desarrollan en la cavidad abdominal, esos tienen mayor probabilidad de desarrollar un cáncer. Luego hay un síndrome Klinefelter, que es una patología cromosómica, que la infección por VIH y antecedentes familiares. Los síntomas en el periodo inicial, exclusivamente se toca un nódulo duro que suele ser indoloro. En el escroto, la exploración del escroto no se aprecia nada. Si no se diagnostica en el periodo inicial y el proceso continúa, pues entonces ya el aumento del nódulo, por supuesto, va a seguir creciendo. Se pueden notar pesadez y dolor en el escroto, el testículo va a estar aumentado de tamaño, puede haber dolor en pelvis. Y si ya el tumor está muy evolucionado, porque hay algunos tumores de células germinales, pues eso puede producir una ginecomastia, que esto es un aumento del tamaño y las molestias en el pecho, en las mamas. El diagnóstico se hace siempre por la exploración física. La ecografía es la que va a dar el diagnóstico definitivo, un análisis de sangre rutinario y unos marcadores tumorales específicos. En estas diapositivas he tratado de que veáis ahí unas patologías que producen un aumento del tamaño del testículo, pero que es una patología benigna, no tiene nada que ver con el testículo. Pero el diagnóstico de estos procesos lo va a hacer el urólogo o el médico de cabecera. Entonces ahí tenéis una patología bastante común que se llama un hidrocele, que es un aumento del tamaño testicular indoloro, y en esta zona de aquí hay un acúmulo de líquido. Pues por supuesto que va a haber un aumento del tamaño del testículo. En este otro caso está representado una hernia.
Hay algunas hernias que del contenido intestinal, aquí veis un asa que se cuela hacia la bolsa escrotal. En este otro dibujo de aquí tenéis el testículo aquí, veis aquí el testículo, esta es una sección del epidídimo y aquí un quistecito, esto es un quiste. El diagnóstico se puede hacer por la exploración física o con una simple ecografía. Y en este otro caso de aquí, pues está representado un quiste que ha crecido entre el testículo y el epidídimo, pero con una ecografía nos va a decir que el contenido de esta tumoración de aquí es líquido, que es un tumor. Y esta es otra patología muy frecuente en jóvenes que sí que puede producir los mismos síntomas de pesadez en el testículo, que es el varicocele. Esta es una patología bastante frecuente, que muchas veces conlleva problemas de la calidad del semen. Pues aquí veis que está representado este dibujo, que ya lo hemos visto antes, que las venas del cordón son unas venas varicosas, son varices, lo mismo que la gente que tiene varices en las piernas, porque son unas venas gordas, pues esta es unas venas dilatadas aquí del cordón, eso es un varicocele. Y el aspecto siempre afecta al testículo izquierdo, aquí lo veis que está representado aquí, el testículo izquierdo está más descendida, y aquí se nota una especie de gusanos, cuando el paciente se pone en bipedestación de pie, que corresponde al aumento de tamaño de estas venas. El diagnóstico definitivo lo da, aquí veis, el ecógrafo. El ecógrafo, la ecografía es la que va a decir la estructura del testículo. Y esto, en principio, va a ser lo que va a decidir si el enfermo va a quirófano o no. Nunca, en principio, hay que hacer biopsia de alguna, a lo mejor en el acto quirúrgico, cuando el paciente esté en quirófano, si hay alguna duda, se puede hacer una biopsia, pero en principio está contraindicado hacer una biopsia para diagnosticar un cáncer del testículo. Una vez aquí, el tratamiento consistiría en la orquiectomía, en extirpar el testículo, y según el tipo de tumor, una vez que se haya estudiado por el anatomopatólogo, ya decidir si hay que completar el tratamiento quirúrgico con quimioterapia, con radioterapia o con alguna extirpación de las cadenas linfáticas. Y en esta diapositiva he tratado de representar aquí, es un testículo abierto por la mitad como si fuera un libro, y que en la parte interior pues ha crecido esta zona aquí, que sería un tumor. Pues esta lesión que hay aquí, con la ecografía, es bastante evidente de la sospecha de que pueda haber un tumor. Entonces, lo que, el resumen de la charla de esta noche es eso, de tomar conciencia de que los tumores estos del varón, es muy importante hacer un diagnóstico precoz, porque eso va a conllevar el éxito en el tratamiento. Entonces, si tenéis alguna duda, tanto al doctor Casar como a mí, nos podéis y trataremos de aclararlo. Bueno, no sabía yo, porque la verdad que hace tiempo había oído hablar del movimiento Movember, pero el detalle de que era el juego de palabras de Movember con el mes de noviembre. Yo pensaba que esto era todo el año pues una especie de asociación o asociación social de prevención del cáncer, pero no sabía que exclusivamente y sobre todo se hace en el mes de noviembre. Entonces, pues muchas gracias. Una pregunta sencilla. ¿Cuál es el marcador en sangre para los tumores de testículo? Marcador molecular. Bueno, pues tú como profesional de la alfa-fetoproteína y la gonadotrofina coriónica.
la LDH, pero esos son, si quieres hacer un diagnóstico, el mínimo análisis que tienes que pedir sería un análisis general de sangre con unos marcadores tumorales específicos, que serían la alfa-fetoproteína y la gonadotrofina coriónica. Pues pedir la LDH también. Pero bueno, no quiere decir que eso te vaya a dar el diagnóstico, tú piensas que el que más te va a apoyar en el diagnóstico, la ecografía, que aunque los marcadores te salgan normales, si tienes una sospecha de lesión en la ecografía, la indicación sería la cirugía. Yo le quería preguntar sobre el cáncer de testículo, que ha puesto que el cáncer es muy importante sobre los 15 años o los 35. Sí, la mayor incidencia. La mayor incidencia, pero no quiere decir que entre los 35 y más adelante también se pueda, o ya no tiene tanto riesgo. No, el riesgo es el mismo. Lo que pasa es que esto es como el cáncer de próstata. El cáncer de la mayor incidencia será a partir de los 60-70 años, pero no quiere decir que no pueda haber casos en una persona de 40 años. Yo me he quedado muy parada de la edad tan temprana. Bueno, pues es que es así. El cáncer del testículo es una patología de personas jóvenes. No quiere decir que a lo mejor puedas diagnosticar alguno en una persona de más edad, pero el rango, la mayor incidencia se da entre esas edades, entre los 15 y los 35 años. Yo quería decir que el cáncer de testículo se ha logrado un desarrollo y se ha avanzado muchísimo, y es tomado por los oncólogos como el modelo actual de deseo que quisieran que fuera así todos los tumores. En realidad hay muy poca gente hoy día que no tiene una solución del cáncer de testículo. Lo pasan mal porque quieren ir a la quimioterapia, quieren el pelo, todo eso, pero al final la gran mayoría resuelve el problema. Lo han logrado bastante bien resolver. En el caso de Jesús, es de gente joven. Se puede dar a cualquier edad, pero por encima de los 35-40 años es más frecuente otro tipo de tumor, como el linfoma, otras cosas de testículo también, pero no es el tumor de testículo que estamos hablando clásico. ¿Puede haber relación con un cáncer de vejiga que pase a cáncer de próstata? Hombre, puede haber, sí, claro. Todos los tumores, según va creciendo el tumor, pues van infiltrando las estructuras vecinas. Por supuesto, si hay alguna patología, has visto tú que están prácticamente en una relación íntima entre la próstata y hay cáncer de próstata que infiltran vejiga y cáncer de vejiga que infiltran próstata. O sea que por continuidad y por proximidad, claro que puede haber una infiltración. Sí. Pero bueno, eso sería siempre un cáncer de vejiga normalmente evolucionado. Muchas veces. O a lo mejor en una cirugía no puedes precisar exactamente si es un cáncer de próstata que infiltra vejiga o de vejiga que infiltra próstata. Pero bueno, se dan los dos casos, tanto uno... Porque los síntomas son parecidos, ¿verdad? Algunas veces. Pueden ser. Claro, es que toda la zona esa afecta a la sintomatología misional, toda la patología que pueda haber de toda esta zona que hemos estado hablando sí que puede producir sintomatología parecida. Sí. Ustedes han hecho una exposición teórica, está muy bien. A mí me gustaría saber si la sanidad pública a nivel comarcal tiene la logística suficiente en profesionales, en medios, en temporalización para afrontar cualquier caso de estos que han expuesto. Sí, la sanidad pública sí. Lo que pasa es que a lo mejor hemos estado hablando de que hay que tomar conciencia de consultar por la sintomatología para el diagnóstico precoz. Del cáncer de mama sí que se hacen campañas de detección. La salud pública sí que va a todas las mujeres de la zona, las van programando para hacer revisiones de cáncer de mama. En el cáncer de próstata no está demostrado que un screening, una revisión periódica esté indicada, por eso no se hace. Si fuera lo mismo que el cáncer de colon, no se hace a todo el mundo una revisión.
¿Eh? Sí. Entonces, por supuesto que aquí, o sea, para hacer un diagnóstico, aquí en el medio nuestro, para hacer un diagnóstico temprano, por una exploración física, un PSA, una biopsia, todas esas exploraciones se hacen en la rutina diaria aquí en el hospital. ¿Eh? Luego es verdad que a lo mejor, pues lo que ha dicho el doctor Casals en el tratamiento, la crioterapia o la braquiterapia, que es la radioterapia esta de introducir semillas radiactivas, eso se hace en el Hospital Provincial de Castellón. Y yo creo que dentro ahora del ambiente general del ambiente político y de la situación esta que se está dando ahora, yo creo que, por ejemplo, el Hospital General de Castellón habrá costado mucho y se ha invertido mucho dinero, pero desde luego da un servicio bastante bueno a toda la provincia. En general, la mayoría de la gente que va al hospital provincial, todos están contentos, los profesionales. Yo creo que es un hospital de referencia en el tratamiento del cáncer a nivel nacional. Hay gente muy buena en el Hospital Provincial de Castellón, tanto radioterapeutas como oncólogos, y eso funciona muy bien. O sea que la pregunta es esa. Para llegar a un diagnóstico y en el medio nuestro, por supuesto, que todo esto se puede hacer. En la comunidad existen todos los medios que hemos hablado aquí. Existe la braquiterapia, existe la radioterapia externa, o sea que nuestros pacientes cuentan con todo eso. Inmediatamente que se hace el diagnóstico y se clasifica, se envía a lo que necesite. No hay ningún problema en ese aspecto. Sea la radicardia próstata, sea radioterapia externa, sea braquiterapia, no hay ningún problema en eso. Bueno, ¿a partir de qué edad te aconsejan empezar a hacer las revisiones de próstata? Cáncer de próstata. Que más o menos se recomienda a partir de los 45-50 años. Pero es importante lo que ha dicho el doctor Casals, que si hay antecedentes familiares de padre o hermanos, esas revisiones conviene adelantarlas por cada miembro de la familia que hay, por cada caso que haya habido en la familia, conviene adelantar 5 años. O sea, que una familia que el padre o un hermano han tenido, pues habría que empezar con revisiones a partir de los 40, por estar un poco más. Pero si no hay síntomas, y a partir de los 45 o 50 años. Si empezaran los síntomas, pues a lo mejor habría que adelantarlo. Pero un paciente asintomático, yo creo que no es una fecha exacta de decir a los 48, pero los 50 podría ser una edad. Entonces, lo mismo que hay gente, pues eso, que hace revisiones y se hace colonoscopias y se hace revisiones de corazón, pero yo creo que 45 o 50 años es una edad en la familia que no haya habido antecedentes ni ningún caso, es la edad que se aconseja empezar las revisiones de próstata.